El estudio de la potencia hidráulica implica la comprensión de la transmisión de energía a través de un líquido confinado. El fluido hidráulico bien puede ser considerado como el componente más importante de un sistema hidráulico. Sirve como lubricante, como medio de transferencia de energía de calor, así como sellador. En nuestro ejemplo de lubricación, el fluido hidráulico como lubricante permite que este bloque se deslice con menos fricción y desgaste de las piezas. En el ejemplo de medio de transferencia de calor, el fluido calentado entra e irradia su energía hacia afuera, dejando el sistema más refrigerado. En el ejemplo de transferencia de energía, el fluido hidráulico transfiere la energía desde el lado de entrada hacia el lado de salida, debido a que el fluido es básicamente no comprimible. En el ejemplo de sellador, el fluido hidráulico entre la pared y el pistón actúa como sellador debido a su viscosidad. El fluido hidráulico es básicamente no comprimible y puede asumir la forma de cualquier recipiente. Debido a ello, presenta cierta ventaja en la transmisión de fuerza. Estos son ejemplos en los que el fluido adopta las formas de un recipiente. Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, se transmite energía desde el motor eléctrico o fuente de entrada hacia el actuador, que es la salida, a través del medio representado por un fluido no comprimible. A medida que el fluido pasa por los conductores y componentes, se deben cumplir determinadas consideraciones para asegurar la máxima eficiencia en la transferencia de energía. Entre estas consideraciones se incluyen la compresión y la aplicación adecuada de la velocidad y la viscosidad del fluido. El flujo en un sistema hidráulico se produce desde una bomba de desplazamiento positivo. Esto es distinto del caso de una bomba centrífuga, que no es de desplazamiento positivo. Existen tres principios importantes que se deben comprender y relacionar con el flujo en un sistema hidráulico. El primer principio: el flujo es lo que hace funcionar. Para que cualquier elemento en un sistema hidráulico se mueva, se debe suministrar flujo al actuador. Este cilindro se retracta. Solo se puede extender si hay flujo dentro del puerto B. Si se desplaza la válvula de control direccional, esto hará que se envíe flujo, ya sea para extender o retractar el cilindro. Segundo principio: el caudal del flujo es lo que determina la velocidad. El caudal del flujo generalmente se mide en galones por minuto o GPM. Los GPM son determinados por la bomba. Los cambios en el flujo de salida de la bomba cambian la velocidad del actuador. Tercer principio: con un caudal de flujo determinado, los cambios en el desplazamiento de volumen del actuador cambian la velocidad del actuador. Si hay menos volumen para desplazar, los ciclos del actuador serán más rápidos. Por ejemplo, hay menos volumen para desplazar cuando se retracta el cilindro, debido a que el vástago del cilindro ocupa espacio, reduciendo el volumen que se debe desplazar. Observe la diferencia de velocidad entre la extensión y la retracción. La presión en un sistema hidráulico proviene de la resistencia al flujo. Para ilustrar mejor este principio, piense en el flujo que se descarga desde una bomba hidráulica. La bomba produce flujo, no presión. Sin embargo, si empezamos a restringir el flujo desde la bomba, esto genera presión. Esta resistencia al flujo es inducida por carga desde el actuador y también se genera a medida que el fluido pasa a través de los distintos conductores y componentes. Todos los puntos de resistencia, tales como los recorridos largos de tubería, codos y los diversos componentes, son acumulativos en serie y contribuyen a la presión total del sistema. La ley de Pascal es la base para comprender la relación entre fuerza, la presión y el área. La relación a menudo se expresa con el siguiente símbolo. Matemáticamente, esta relación se expresa como fuerza es igual a presión multiplicada por área. La presión es igual a la fuerza dividida por el área, y el área se puede calcular dividiendo la fuerza por presión. La ley de Pascal se expresa de la siguiente manera. La presión que se aplica sobre un fluido confinado en reposo se transmite sin disminución en todas las direcciones y actúa con fuerza igual sobre áreas iguales y en ángulo recto con respecto a ellas. En el ejemplo siguiente tenemos un recipiente lleno de un líquido no comprimible. Si se aplican 10 libras de fuerza a un tapón de 1 pulgada cuadrada, el resultado será 10 libras de fuerza sobre cada pulgada cuadrada de la pared del recipiente. Si el fondo del recipiente es de 20 pulgadas cuadradas en total,
la fuerza resultante será de 10 psi multiplicado por 20 pulgadas cuadradas o 200 libras de fuerza total, debido a que la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Usted ha completado esta sección de capacitación. El estudio de la potencia hidráulica implica la comprensión de la transmisión de energía a través de un líquido confinado. El fluido hidráulico bien puede ser considerado como el componente más importante de un sistema hidráulico. Sirve como lubricante, como medio de transferencia de energía de calor, así como sellador. En nuestro ejemplo de lubricación, el fluido hidráulico como lubricante permite que este bloque se deslice con menos fricción y desgaste de las piezas. En el ejemplo de medio de transferencia de calor, el fluido calentado entra e irradia su energía hacia afuera, dejando el sistema más refrigerado. En el ejemplo de transferencia de energía, el fluido hidráulico transfiere la energía desde el lado de entrada hacia el lado de salida, debido a que el fluido es básicamente no comprimible. En el ejemplo de sellador, el fluido hidráulico entre la pared y el pistón actúa como sellador debido a su viscosidad. El fluido hidráulico es básicamente no comprimible y puede asumir la forma de cualquier recipiente. Debido a ello, presenta cierta ventaja en la transmisión de fuerza. Estos son ejemplos en los que el fluido adopta las formas de un recipiente. Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, se transmite energía desde el motor eléctrico o fuente de entrada hacia el actuador, que es la salida, a través del medio representado por un fluido no comprimible. A medida que el fluido pasa por los conductores y componentes, se deben cumplir determinadas consideraciones para asegurar la máxima eficiencia en la transferencia de energía. Entre estas consideraciones se incluyen la compresión y la aplicación adecuada de la velocidad y la viscosidad del fluido. La presión que no se utiliza directamente para proporcionar trabajo se puede definir como caída de presión o presión. Las bombas son componentes del sistema hidráulico que convierten la energía mecánica transmitida desde un motor eléctrico a energía hidráulica. Las bombas de engranajes son compactas, relativamente económicas y tienen pocas piezas móviles. Las bombas de engranajes externas se componen de dos engranajes, generalmente del mismo tamaño, que se engranan entre sí dentro de una carcasa. El engranaje impulsor es una extensión del eje impulsor. Cuando gira, impulsa al segundo engranaje. Cuando ambos engranajes giran, el fluido se introduce a través del orificio de entrada. Este fluido queda atrapado entre la carcasa y los dientes de rotación de los engranajes. Se desplaza alrededor de la carcasa y se empuja a través del puerto de salida. La bomba genera flujo y, bajo presión, transfiere energía desde la fuente de entrada, que es mecánica, hasta un actuador de potencia hidráulica. Las válvulas de control direccional se utilizan para iniciar, detener y cambiar la dirección del flujo en un circuito hidráulico. Aunque pueden estar diseñadas en el estilo de válvula anti-extrusión o tipo giratorio, el control direccional de tipo de carrete es el más común. El diseño comprende un cuerpo principal con pasajes internos que se conectan o se sellan mediante una válvula de carrete que se desliza a lo largo del émbolo de la válvula. Las válvulas de carrete direccionales se sellan a lo largo del espacio entre el émbolo del carrete móvil y la carcasa. El grado de sellado depende del espacio, la viscosidad del fluido y la presión. Debido a esta ligera fuga, las válvulas direccionales de tipo de carrete no pueden bloquear hidráulicamente el actuador por sí mismas. Las válvulas de control direccional se designan en principio según la cantidad de posiciones posibles, vías o conexiones de puerto y la manera en que se activan o energizan. Por ejemplo, la cantidad de conexiones de puertos se designan como vías o pasos posibles del flujo. Una válvula de 4 vías debe tener 4 puertos, P, T, A y B. Una válvula de 3 posiciones se indica mediante 3 casillas conectadas. Existen varias maneras de accionar o desplazar la válvula. Estas son botón de presión, palanca de mano, pedal, mecánica, piloto hidráulico, piloto de aire, solenoide y resorte. Las válvulas de control direccional también se pueden designar como normalmente abiertas o normalmente cerradas. Estas designaciones hacen referencia a válvulas de 2 posiciones, tales como las siguientes.
válvula de 2 vías normalmente cerrada, de compensación por resorte, accionada por solenoide, válvula de 2 vías normalmente abierta, de compensación por resorte, accionada por solenoide, válvula de 3 vías normalmente cerrada, de compensación por resorte, accionada por solenoide, válvula de 3 vías normalmente abierta, de compensación por resorte, accionada por solenoide. Las válvulas de control direccional de tipo de carrete utilizadas en las aplicaciones industriales se montan en una placa base o en un múltiple. La disposición de los puertos sigue una norma industrial y se designa por tamaño de válvula. El tamaño de la válvula de control direccional depende de la capacidad de flujo, que es fundamental para el funcionamiento correcto de la válvula. La capacidad de flujo de una válvula es determinada por los tamaños de los puertos y por la caída de presión a través de la válvula. El tamaño y modelo de montaje se designan en términos de una escala de flujos nominales: D02 de 5 GPM, D03 de 10 GPM, D05 de 20 GPM, D05H de 25 GPM, D07 de 30 GPM, D08 de 60 GPM y D10 de 100 GPM. Usted ha completado esta sección de capacitación. Una cuestión importante en los circuitos de potencia hidráulica es si se debe controlar el caudal de flujo o el nivel de presión. Un concepto erróneo es que la presión debe controlarse mediante un orificio o dispositivo de control del flujo. Esto nunca se logra hacer con precisión. Para el control preciso de la fuerza se han desarrollado 6 tipos de controles de presión. Estos son la válvula de alivio, la válvula de descarga, la válvula de secuencia, la válvula reductora de presión, la válvula de contrabalance y la válvula de frenado. Los símbolos de estas válvulas son similares. A menudo solo su ubicación en el circuito hidráulico determina a qué tipo de válvula de presión pertenecen. Usted ha completado esta sección de capacitación. Los cilindros son actuadores lineales. Su fuerza de salida o movimiento se produce en línea recta. Su función es convertir la potencia hidráulica en potencia lineal mecánica. Entre sus aplicaciones de trabajo se incluyen empujar, arrastrar, inclinar y ejercer presión. El tipo y el diseño del cilindro dependen de las aplicaciones específicas. El ariete hidráulico es quizás el más simple de los actuadores. Tiene una sola cámara de fluido y ejerce fuerza en una sola dirección. Se utiliza en aplicaciones en las que se necesita estabilidad sobre cargas pesadas. Un solo cilindro activo se presuriza en un extremo solamente. El extremo opuesto se ventila hacia el depósito o la atmósfera. Han sido diseñados de tal forma que la carga o un dispositivo, como por ejemplo un resorte interno, hace que se retracten. El cilindro de doble acción es el cilindro más común que se utiliza en la hidráulica industrial. Se puede aplicar presión en cualquiera de los puertos, suministrando potencia en ambas direcciones. Estos cilindros también se clasifican como cilindros diferenciales debido a las áreas de exposición desigual durante las operaciones de extensión y retracción. La diferencia en el área efectiva se debe al área del vástago que reduce el área del pistón durante el retiro. La extensión es más lenta que la retracción debido a que se requiere una mayor cantidad de fluido para llenar el lado del pistón del cilindro. Sin embargo, se puede generar más fuerza en extensión debido a que el área efectiva es mayor. En retracción, la misma cantidad de flujo de bombeo retracta el cilindro más rápidamente debido al volumen reducido desplazado por el vástago. Sin embargo, se genera menos fuerza debido a un área efectiva menor. Un cilindro de doble vástago se considera como un cilindro de tipo no diferencial. Las áreas de ambos lados del pistón son iguales, suministrando, de este modo, la misma fuerza en ambas direcciones. Este tipo de cilindro se utilizaría, por ejemplo, para acoplar una carga a ambos extremos o cuando se necesita una misma velocidad en ambas direcciones. Los motores hidráulicos se clasifican como actuadores giratorios.
Los motores se parecen a las bombas en lo que se refiere a su construcción. Sin embargo, en lugar de empujar el fluido como lo hace la bomba, el fluido ejerce presión sobre el área interna de la superficie del motor, desarrollando fuerza torsional. La resistencia desde la carga se produce cuando el flujo de la bomba genera un movimiento de rotación continuo. Como los puertos de entrada y salida pueden estar presurizados, la mayoría de los motores hidráulicos se drenan externamente. Los 4 tipos más comunes de motores hidráulicos son de engranaje, de paletas, de pistón y de eje acodado. Las bombas de pistón axial convierten el movimiento giratorio de un eje de entrada en un movimiento axial de vaivén, que se produce en los pistones. Esto se logra por medio de una placa basculante que es fija o variable en su grado de ángulo. Con la placa basculante en posición vertical, no se produce ningún desplazamiento ya que no hay movimiento de vaivén. A medida que el ángulo de la placa basculante aumenta, el pistón se mueve hacia adentro y hacia afuera del barril siguiendo el ángulo de la placa basculante. En el diseño real, el barril del cilindro está equipado con varios pistones. Durante una mitad del círculo de rotación, el pistón se mueve hacia afuera del barril del cilindro y genera un aumento del volumen. En la otra mitad de la rotación, el pistón se mueve hacia adentro del barril del cilindro y genera una disminución del volumen. Este movimiento de vaivén succiona fluido y lo bombea hacia afuera. La limpieza de los fluidos hidráulicos se ha convertido en un factor fundamental para el diseño y la operación de los componentes de los sistemas de potencia hidráulica. Con bombas y válvulas diseñadas para tolerancias más reducidas y acabados más finos, los sistemas hidráulicos operan a presiones y eficiencias cada vez mayores. Estos componentes presentarán un rendimiento de acuerdo con su diseño siempre y cuando el fluido se conserve limpio. La limpieza del aceite da como resultado una creciente confiabilidad del sistema y una simplificación del mantenimiento. A medida que las partículas se introducen o ingresan a un sistema hidráulico, a menudo se dividen en miles de pequeñas partículas. Estas pequeñas partículas se acumulan entre los carretes de la válvula y sus alesajes, lo que hace que la válvula se adhiera. Esto se conoce como obstrucción por sedimentos. Para evitar la obstrucción por sedimentos, el desgaste prematuro de los componentes y un colapso eventual del sistema, se requiere la aplicación de principios de ingeniería al diseño del sistema de filtración. La filtración técnica implica el conocimiento del régimen en micrones requerido, la aplicación de la proporción beta, el mantenimiento de los niveles de limpieza especificados por los códigos ISO y la ubicación del filtro específico para el diseño y el entorno del sistema. La colocación del filtro es fundamental para mantener los niveles aceptables de limpieza del fluido, la protección adecuada de los componentes y la reducción del tiempo de inactividad de la máquina. Los respiraderos del filtro son fundamentales para evitar el ingreso de partículas que se encuentran en el aire. Mientras el sistema está operando, el nivel de fluido del depósito cambia. Esto hace que el aire exterior entre y con este las partículas en suspensión. El respiradero filtra el aire que entra en el depósito. A menudo se requieren filtros de presión para proteger el componente que se encuentra inmediatamente corriente abajo a partir del filtro, como por ejemplo una servoválvula sensible, del desgaste acelerado, obstrucción por sedimentos o adherencia. Los filtros de presión deben poder soportar la presión operativa del sistema así como las pulsaciones de la bomba. Los filtros de retorno son los que mejor permiten mantener limpieza total del sistema según su calibre en micrones. Pueden atrapar partículas muy pequeñas antes que vuelvan al depósito. Deben tener el tamaño necesario para manejar el flujo de retorno total del sistema. Un circuito de recirculación o una filtración fuera de línea es lo que se necesita a veces cuando la circulación del fluido a través de un filtro de retorno es mínima. Los filtros fuera de línea, al ser independientes del sistema hidráulico principal, se pueden colocar en el lugar que resulte más conveniente para su mantenimiento o cambio. La filtración fuera de línea normalmente opera de forma continua. En esta práctica de laboratorio aprenderá a colocar correctamente los filtros. Sobre el lado derecho de la pantalla aparece una descripción de la colocación de los filtros. Haga clic y arrastre la descripción hacia el área del filtro correspondiente.
En las secciones anteriores se han identificado los componentes hidráulicos en forma individual mediante la descripción de su función y aplicación. En esta sección veremos un sistema real destacando algunos de los componentes estudiados previamente. Haga clic en Vista 1, Vista 2, elija un área de su interés y haga clic en el número correspondiente. Intercambiador de calor enfriado por ventilador. Conectado en serie al circuito de recirculación fuera de línea. Suministra refrigeración para el depósito hidráulico principal. La temperatura del sistema no supera los 160 grados Fahrenheit. Bomba y motor de recirculación fuera de línea. Motor eléctrico de 3 caballos de fuerza. Bomba hidráulica de engranajes de 15 GPM. Suministra flujo para el circuito de recirculación. Filtro de recirculación fuera de línea. Conectado en serie al circuito de recirculación fuera de línea. Filtro de presión de 10 micrones con proporción beta elevada igual o mayor que 100. Carcasa atornillable. Filtración fuera de línea. Filtro de línea de presión del sistema. Conectado en línea y corriente abajo desde las bombas hidráulicas principales. Filtros de presión de 10 micrones con proporción beta elevada igual o mayor que 100. Brinda protección mediante filtración para las válvulas de control proporcional en el múltiple del motor. Flujómetro. Instalado en las líneas de drenaje de la carcasa de la bomba principal. Monitoreo de 0 a 10 GPM. Suministra monitoreo del caudal de drenaje de la carcasa para determinar el desgaste interno. Caudal de la carcasa no debe superar 5 GPM. Válvula de cierre y tubería de succión de la bomba. Instalada entre el depósito y los puertos de succión de la bomba. Diseño de válvula giratoria con manija de bloqueo. Cierra el flujo del depósito durante el cambio de la bomba. Bomba principal. 45 GPM a 1750 revoluciones por minuto. Pistón axial compensado por presión. Suministra el flujo del sistema. Compensador fijado en 1500 PSI. Sistema 1. En esta práctica de laboratorio aprenderá a construir correctamente el circuito dado arrastrando el componente apropiado de la selección de componentes que aparece en la parte inferior de la pantalla y colocándolo en el circuito en cuestión. Una vez que haya construido el circuito correctamente, presione el botón Operar para ver cómo funciona el sistema. Sistema 2. En esta práctica de laboratorio aprenderá a construir correctamente un circuito dado arrastrando el componente apropiado de la selección de componentes de la parte inferior de la pantalla y Sistema 3. En esta práctica de laboratorio aprenderá a construir correctamente un circuito dado
Los acumuladores son dispositivos que almacenan energía en forma de fluido bajo presión. Debido a su capacidad para almacenar el excedente de energía y liberarlo cuando sea necesario, los acumuladores son herramientas útiles para mejorar la eficiencia hidráulica. Los acumuladores hidráulicos industriales se clasifican generalmente como hidroneumáticos. Este tipo de acumulador aplica fuerza a un líquido mediante gas comprimido. Los dos tipos más comunes de acumuladores hidroneumáticos son el acumulador de tipo de vejiga y el acumulador de pistón. El nombre de cada tipo indica cuál es el dispositivo que separa el gas del líquido. Un acumulador hidroneumático tiene un compartimento de fluido y un compartimento de gas, con un elemento de gas tal como una vejiga separando ambos compartimentos. La vejiga se carga a través de una válvula de gas en la parte superior del acumulador, mientras que una válvula antiextrusión situada en la parte inferior impide que la vejiga sobresalga hacia dentro de la tubería de presión. La válvula antiextrusión tiene el tamaño necesario para que no pueda superarse el flujo volumétrico máximo. Para operar, se carga previamente la vejiga con nitrógeno a una presión especificada por el fabricante de acuerdo con las condiciones de operación. Cuando la presión del sistema supera la presión precargada del gas, la válvula antiextrusión se abre y el fluido hidráulico ingresa en el acumulador. La variación del volumen de gas en la vejiga determina el volumen utilizable o la capacidad de fluido útil. Ahora que nuestro acumulador está cargado con energía almacenada, observe cómo se descarga y utiliza la energía almacenada para ejecutar trabajo. La función de la válvula de control de flujo es reducir el caudal de flujo en su rama del circuito. La reducción del flujo tiene como resultado una reducción de velocidad en el actuador. Una válvula de control de flujo genera resistencia adicional al circuito aumentando la presión, lo que da como resultado un desvío parcial del fluido sobre la válvula de alivio y la disminución del desplazamiento de una bomba compensada por presión. Esto reduce el flujo corriente abajo de la válvula de control de flujo. Este circuito emplea una bomba de flujo fijo. Para reducir el flujo hacia el actuador, debemos desviar una proporción del fluido sobre la válvula de alivio. A medida que se cierra la válvula de aguja, la presión corriente arriba aumenta. A medida que se acerca a las 1500 psi, la válvula de alivio empieza a abrirse, desviando una porción del fluido hacia el depósito. Con el control de flujo utilizado en una bomba compensada por presión, no se empuja el fluido sobre la válvula de alivio. A medida que se aproxima al ajuste del compensador de 1500 psi, la bomba empieza a disminuir el recorrido, reduciendo el flujo hacia afuera. Las válvulas de control de flujo pueden ser fijas o no ajustables o ajustables. Además, también pueden clasificarse como de estrangulación solamente o compensadas por presión. La cantidad de flujo que pasa a través de un orificio permanece constante mientras no cambie el diferencial de presión a través del orificio. Cuando el diferencial de presión cambia, también cambia el flujo. Los cambios en la carga o la presión corriente arriba cambian la caída de presión a través